La antropóloga Ligia Inés Vélez y la artesana Alba Teresa González, pertenecientes a la Fundación Huanca Marintia. Les queremos preguntar a qué hace referencia su nombre y en qué momento nacieron. Nosotros nacimos como fundación en el año 2004. Nuestro nombre hace referencia a la hija del cacique Calarcá, porque nuestra fundación tiene la sede en Calarcá. En este momento, ¿qué proyectos se están desarrollando? Nosotros desde el 2004 estamos desarrollando el proyecto Patrimonio Arquitectónico de los Pueblos del Café, Sabores de la Colonización, Fogón, Córdoba. ¿Y en qué consiste el proyecto Patrimonio Arquitectónico de los Pueblos del Café? Generando un ejercicio que desde la investigación cualitativa se llaman microhistorias. Y en este caso consistía como en hacer un seguimiento de eventos y de sucesos y de circunstancias particulares de las casas de Bareque. Eso nos implicaba buscar personas, sobre todo mayores, que son quienes recuerdan cuál ha sido el perfil de su pueblo. No nos olvidemos que en el 99 hubo un sismo que fue muy fuerte para todo el eje cafetero, pero para nosotros en particular fue devastador. Pues partamos de que Córdoba fue epicentro y los municipios de la cordillera en particular resultaron muy afectados. Eso cambió para siempre el perfil de muchos pueblos, el casco urbano de muchos pueblos, como Buenavista, como Córdoba, como Barcelona, que perdieron su patrimonio arquitectónico. Entonces era muy importante que lo que se permanece en pie, que no se fue durante el proceso de la reconstrucción a pique, no fue tumbado, pues que la gente conservara ese referente y recordara qué ha pasado en esas casas. O sea, la idea de la microhistoria tiene que ver con que no es un proceso muy profundizado en términos de averiguar año por año o averiguar sobre el origen de todos sus moradores, de los moradores de las casas, pero sí lo que recuerda a la gente alrededor de esas casas, quienes vivieron en ellas. Nos fuimos encontrando con que las casas eran lo que después nos contaron con el paisaje cultural cafetero. La vivienda de Bareque es una vivienda de doble función. La gente vive en ella, pero también trabaja en ella. Tiene su negocio, o si es una casa rural, tiene todo el entable del beneficio del café. Entonces la gente nos contaba, miren, aquí había una fábrica de velas. Los pequeños procesos industriales que algunos crecieron y otros fueron desapareciendo con el tiempo. Las distintas historias que se iban dando y tejiendo en las casas, las fuimos averiguando. Y llegamos a ir a cubrir 10 municipios, exceptuando la Tebaida de Armenia, y cubriendo incluso algunas partes veredales en el municipio de Pijao. En los otros municipios ahí estamos pendientes, queremos meternos con las historias de las casas rurales, porque consideramos y lo vemos sobre los hechos que son probablemente las más desprotegidas dentro del discurso patrimonial. Este trabajo de recuperación de memoria busca que la gente vuelva a querer y a mirar de un modo distinto las casas de Bareque. Entonces planteamos dentro de las actividades hacer los conversatorios como la parte principal, pero hacer también recorridos y hacer una primera fase, primero que todo, de talleres de sensibilización con las instituciones educativas sobre el tema del patrimonio arquitectónico con los muchachos. Y ahí sí vemos un cambio, o sea, cuando nos encontramos con la gente adulta, hablamos un lenguaje común. La gente habla
se conoce entre ella, recuerda a quienes han muerto, quién vivió en tal casa, eventos sucedidos en las casas, recuerda su infancia. Pero cuando vamos a las instituciones educativas, los muchachos no saben qué es el bareque. Los muchachos no tienen una mayor idea de qué significa vivir en una casa de bareque. Algunos, siempre hacemos el ejercicio de preguntarles, ¿cuántos de ustedes viven o conocen una casa de bareque? Y de un grupo de 30 alumnos, lo normal es que levanten la mano 2 o 3. De pronto apenas uno viva en una casa de bareque. Y los otros 2 la conocen porque la abuelita vive en una casa de bareque, o la tía, o fueron alguna vez de visita a alguna casa de bareque con sus mamás. O sea, hay una gran distancia generacional, pero también de la información cultural en la que todos hemos crecido con las nuevas generaciones. Entonces eso en síntesis, esa ha sido como la historia de este proceso del patrimonio arquitectónico de los pueblos del café. Y ahí vamos. Bueno, además de esto, también tienen el proyecto Los Sabores de la Colonización Fogón Córdoba. Cuéntenos un poco sobre eso. Nuestro principal objetivo como fundación es el patrimonio cultural, tangible, intangible, arquitectónico, de las distintas naturalezas en las que se subdivide el tema del patrimonio cultural. Pero desde hace muchos años queríamos meterle el diente, pues casi que desde que empezamos queríamos meterle el diente a la tradición alimentaria, a la tradición campesina. Y vimos la necesidad de meternos en este proyecto porque cada vez somos conscientes de que hay menos campesinos, la posta generacional ya no hay quien la reciba. Cada vez el departamento tiene más monocultivos, tiene más chalets y tiene menos producción de comida. Entonces, la información y el conocimiento que tiene un campesino hoy es válido más que nunca. Entonces estuvimos en 3 veredas entrevistando de nuevo a personas mayores que nos hablaban, por un lado, de cuál era su comida de la infancia. Al hablar de las comidas, empezamos a mirar, bueno, si la gente come esto es porque lo produce o lo compra. A pensar en la comida local, en la producción de comida local. La gente que produce y cómo lo produce. O sea, los campesinos que están produciendo. Y si esa comida tradicional ha logrado sobrevivir en el tiempo, todo el mundo imaginaría, pues claro, los frijoles y el sancocho están más vivos que nunca. Pero alrededor de los frijoles y del sancocho, los propios campesinos nos dicen originalmente, pues nosotros no comemos nada raro, comemos frijoles y sancocho. Pero cuando insistimos en seguir preguntando, en preguntar por dulces, por qué se come en Semana Santa, que se come en Navidad, que sea distinto, cómo la gente hace sus distintas celebraciones y sus manifestaciones a través de la comida, nos damos cuenta que este era un pueblo hasta hace relativamente poco productor de comida realmente, y que mucha de esa comida tradicional ha ido desapareciendo y está en riesgo de desaparecer del todo. Por ejemplo, la gente cultivaba muchas variedades de frijol, ahora compran en los supermercados 2 o 3 variedades de frijol. La gente hacía sus arepas, hoy compran en los supermercados y llevan a la finca arepas hechas en molde y de maíz transgénico. La gente tenía sus huertas en las que cultivaba muchas variedades de cosas, y hoy ya es muy triste ver un campesino llevando del pueblo cebolla, tomate, comida para el campo.
Es decir, el irnos dando cuenta de que el plato servido, que es el plato tradicional, nace de lo que se produce en la finca, nos hace importante averiguar, no solo por la señora que hace ese plato de comida, sino por el campesino que siembra los insumos para producir ese plátano, las variedades de arracacha, la mafafa, el bore, las distintas hierbitas que se utilizan para adobar, la carne oreada. Es decir, sabemos que muchas cosas se han ido perdiendo y se han ido para no volver. En el momento en que la comida tradicional podríamos decir que es la comida de la colonización, y esa comida empieza a desaparecer en la medida en que la modernidad llega al campo. Entonces, cuando aparece la nevera en el campo, pues la gente deja de orear la carne y de comer carne oreada, y ese sabor ya es un sabor que ha ido desapareciendo de la mente de las personas y de la memoria de las personas. En la medida en que las mismas fincas han ido desapareciendo los fogones de leña, esas formas de hacer los platos, de construirlos, de elaborarlos, ha ido desapareciendo. Entonces la gente ya no hace esas torticas y esos bizcochuelos que hacía en las latas de las sardinas, en el rescoldo del fogón de leña. Ya mucha gente no hace el proceso que se hacía con el maíz, de echarlo en ceniza y cambiarle el agua todas las noches, durante 3 o 4 días, para hacer subidos o para hacer algunas preparaciones de maíz. Entonces básicamente ha sido como un proceso de recuperación entre lo que se come y lo que se produce en el campo. ¿Qué conclusiones han tenido ustedes acá en el municipio de Córdoba? Bueno, el proceso del 99 de ver cómo se fue desdibujando este pueblo de Bareque, que era un pueblo de Bareque, deja secuelas muy tristes. Pero cuando vinimos aquí a hacer el conversatorio en el Aquilino Café, nos encontramos con que la gente sigue enamorada de su Bareque, siente mucha nostalgia por él, quiere recuperarlo. Esa fue una conclusión maravillosa. Yo creo que ahí hay muchas esperanzas, primero para que las casas que quedan, que son 14, no acaben de irse al suelo, sino para buscar herramientas para que las casas rurales de Bareque, que son muchas más, puedan seguirse manteniendo en pie. Y eso empieza desde el colectivo mismo, porque si la gente no quiere su Bareque, no vale política pública, no vale nada. Hay que empezar a buscar recursos y hay que empezar a buscar que el Estado asuma parte de las ayudas que necesitan estas casas de Bareque, que son onerosas en su mantenimiento. Agradecemos mucho a la antropóloga Ligia Inés Vélez y a la artesana Alba Teresa González de la Fundación Guayca Marintia por haber estado en este espacio. Gracias a ustedes.